Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, una pequeña ciudad de la Sajonia prusiana, en el seno de una familia donde tanto su padre como varios de sus tíos y abuelos eran pastores protestantes. La temprana muerte de su padre, pastor luterano, obliga a la familia a abandonar la casa en la que residían, trasladándose en 1849 a Naumburgo, donde vivirá Nietzsche junto a su madre, su hermana Elisabeth, su abuela, junto con 2 tías más, realizando en Naumburgo sus primeros estudios en el Instituto Gymnasium entre 1854 y 1858. En 1858 ingresa en el internado de Forta, que había adquirido un gran renombre en la época, donde permanecerá hasta 1864. En esta época caben destacar 2 acontecimientos importantes. La primera, sentirá una gran admiración por el genio griego, leyendo sobre todo a Platón y a Esquilo, y además comienzan los primeros problemas de salud de Nietzsche, sufriendo en muchas ocasiones intensos dolores de cabeza que podían llegar a durar varios días. En 1864 ingresa en la Universidad de Bonn, donde estudiaría filología clásica, y en 1865 se trasladaría a la Universidad de Leipzig, donde cabe destacar 2 acontecimientos importantes. En Leipzig conoce la filosofía de Schopenhauer y traba amistad con Richard Wagner. Ambas cosas tendrán un gran influjo en sus primeros pasos en la filosofía. A los 24 años ya era profesor de filología en Basilea. En 1871, siendo profesor de filología en Basilea, publica su primera obra en 1872, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, que fue escrita un año antes. Tras la publicación de esta primera obra suya, cabe destacar que en el ámbito escolar menos alumnos iban a sus clases. Fuera de la escuela era muy rechazado por la publicación de su libro. Debido a la unificación de Italia y Alemania, Nietzsche renunció a su ciudadanía alemana, manteniéndose durante el resto de su vida oficialmente sin nacionalidad alguna. Sin embargo, en agosto de 1870, obtuvo un permiso para servir en el bando prusiano durante la guerra franco-prusiana, pero solo como médico camillero, ya que la neutral suiza le impidió reclutarse como combatiente. Su paso por la milicia fue de tan solo un mes, pero vivió múltiples experiencias. Allí fue testigo de los traumáticos efectos de la batalla. En la guerra se cree que contradujo una grave enfermedad que le acompañaría durante el resto de su vida. Es más, esta enfermedad le provocó su temprana muerte. Desde entonces su salud queda gravemente afectada. Sufrirá graves dolores de cabeza y pérdidas temporales de la razón. Esto lleva a que se retire de la docencia en 1879, donde comienza un periodo que durará 10 años, caracterizado por el constante viajar de Nietzsche por Suiza, Italia y Alemania. En 1889, su salud, que ya le había dado motivos de preocupación en los años errantes, empeora bruscamente, comenzando a manifestar síntomas de desequilibrio mental. Es trasladado de Turín a Basilea, tratado en la clínica de dicha ciudad, y posteriormente en la de Jena, dando muestras de una ligera recuperación. No obstante, su estado empeora de nuevo, instalándose en Naumburgo con su madre, y, después de la muerte de esta, en el 97, se queda únicamente a cuidado de su hermana Elisabeth, en Weimar. Pero ya no se recupera jamás. Morirá en agosto de 1900, habiendo alcanzado una considerable fama y ejerciendo un notable influjo que se dejará sentir en el desarrollo del pensamiento contemporáneo. En el siglo XIX se extiende por Europa la revolución industrial, surgida en Inglaterra a finales del siglo XVIII, y las revoluciones liberales de 1830, 1848 y 1871. La revolución de 1830 fue de carácter burgués. Fue una reacción contra la restitución del absolutismo en la figura del rey francés Carlos X, aunque pronto se extendió a otros países de Europa. El rey tuvo que abdicar y fue sustituido por Luis Felipe I, un rey que encarnaba mejor los nuevos ideales liberales de la burguesía. La revolución de 1848, más radical, el proletariado comenzó a manifestar sus propias exigencias. Terminó con la proclamación de la República y el inicio del movimiento obrero. Y la revolución de 1871, una revuelta obrera, duramente reprimida, cuyos antecedentes son la independencia de Norteamérica respecto de Inglaterra y la Revolución Francesa.
Como consecuencia de todo esto, la sociedad estamental es sustituida por una sociedad de clases, representada por la burguesía capitalista e industrial y por el proletariado, que irá tomando conciencia de su mala situación e iniciando el movimiento obrero, donde se destaca la figura de Carlos Marx. La Alemania en la que vivió Nietzsche era fruto del sentimiento nacionalista que tomó cuerpo durante el siglo XIX en Europa. La cuestión nacional pasó a ser la preocupación política por excelencia. Se extendió la idea de que cada nación debía tener una constitución, así como la importancia de la división de poderes y del pluralismo político. El movimiento nacionalista alemán culminó en 1871, gracias al impulso unificador de Bismarck en la proclamación de la nación alemana. Nietzsche fue uno de los adversarios de la Alemania unificada, rechazando incluso la nacionalidad alemana. Otras dos naciones que se constituyen como tales en este siglo son Italia y Suiza. El movimiento cultural más importante de la primera mitad del XIX es el romanticismo. Nietzsche vive y piensa y escribe durante la segunda mitad del XIX. Esta es una época especialmente compleja desde cualquier punto de vista, histórico, económico, filosófico, etc. Es una época de cambios y confusión donde no existe una única cosmovisión o paradigma. Es una época de cambios y confusión donde no existe una única cosmovisión o paradigma, sino que el mundo, la sociedad y la vida son explicadas o comprendidas desde distintas teorías, ideologías y perspectivas. Algunas influyen de manera decisiva en nuestro autor, como por ejemplo el romanticismo. Los románticos toman como punto de partida el fracaso del proyecto ilustrado. Los ilustrados habían vaticinado el triunfo definitivo de la razón sobre todas las fuerzas políticas e ideológicas que se le oponían. Sostenían que el progreso técnico llevaría aparejado un progreso moral, pues en ambos casos se trata de una sola razón, la que está trabajando. Todo ello les hacía mirar al futuro con esperanza e ilusión, en el convencimiento de que algo mejor aguarda a la humanidad, de que las luces de la Ilustración orientarían a los hombres hacia una sociedad más justa, libre, igualitaria y fraternal. Si en algo están de acuerdo los intelectuales del XIX, es que nada de eso se ha producido y que, por tanto, el proyecto ilustrado había fracasado. Por lo tanto, el siglo XIX es un siglo desencantado con los ideales ilustrados y se genera una reacción que tiene su origen en este desencanto que hemos mencionado. Por lo que se dan dos soluciones para salir de esta crisis ocasionada por el fracasado proyecto ilustrado. La primera solución será la huida hacia adelante, hacia el futuro. La causa del fracaso estaría en que no se ha profundizado en las ideas ilustradas. Es preciso un nuevo impulso. Aquí se destaca el marxismo. La otra solución es la huida hacia atrás, hacia el pasado. El XIX será visto como un siglo artificioso y horrible, y se buscarán modelos de vida más genuinos, más auténticos en el pasado. Aquí es donde se destaca el romanticismo. De estas dos opciones, Nietzsche se incluirá en la segunda, en el romanticismo. Unas características del romanticismo son, por ejemplo, el individualismo, nacionalismo, desconfianza, una búsqueda de referencias en el pasado, fundamentalmente en la antigüedad clásica, además de otros rasgos. En el romanticismo cabe destacar a Goethe, que fue un gran impulsor alemán del romanticismo. Escritores del romanticismo que se pueden mencionar es, por ejemplo, a Víctor Hugo y, en el campo de la música, a Wagner. Frente a la visión fantasiosa del romanticismo aparece en la segunda mitad del siglo XIX el realismo, movimiento literario y pictórico, que buscaba plasmar escenas de la realidad. Muchos artistas realistas se adhirieron a la Revolución de 1848 y utilizaron la pintura como mecanismo de denuncia social. Más tarde surge el impresionismo, que supuso una serie de innovaciones pictóricas que imprimieron una dinámica de cambio y renovación al arte occidental. Al final del siglo será el modernismo quien se adueñe de la literatura y demás artes. Hay que destacar los avances científicos y técnicos de este siglo. En el campo de la biología, especial mención recibe Darwin, que publica en 1859 El origen de las especies. La primera reacción por parte de la Europa conservadora es indignación y escándalo.
pero más tarde se utilizó esta teoría de Darwin para justificar ciertas opciones ideológicas. Si en la naturaleza el pez grande se come al chico, en la sociedad pasará lo mismo, ya que los ricos y los grupos dirigentes son más aptos. Esta extrapolación de la teoría de Darwin se conoce como darwinismo social. Nietzsche nunca se reconoció como darwinista, y menos aún como darwinista social, y siempre que hablaba de ellos lo hacía con desprecio. Sin embargo, es innegable que hay ideas en Darwin que aparecen en Nietzsche, pero más que por una influencia directa, porque estaban en el ambiente, Darwin considera que la vida no es paz y armonía, sino que la asemeja a un campo de batalla. Lo que en realidad sucede es una lucha por la vida y la supervivencia. Nietzsche no puede estar más de acuerdo. En el terreno filosófico destaca el idealismo alemán de la primera mitad del XIX, cuyo mayor representante es Hegel. Tras él están los anti-hegelianos, como por ejemplo Schopenhauer, cuya obra El mundo como voluntad y representación tuvo una gran influencia en nuestro autor. Aunque hay críticos de Hegel, hay muchísimos de ellos que le siguen en lo fundamental, como por ejemplo Carlos Marx. Pero volviendo a Schopenhauer, en su libro El mundo como voluntad y representación, dice que la vida no es producto de una razón, no una expresión de una armonía preestablecida, no es el mejor de los mundos posibles. La vida es una manifestación de una ciega voluntad de vivir, voluntad que no responde a ninguna lógica ni a plan alguno. La vida es ciega e irracional. De aquí viene el gran pesimismo del filósofo alemán. El mundo no tiene solución. No será mejor dentro de unos años o unos siglos. La irracionalidad y el absurdo, la falta de sentido acompañarán a la vida y a la sociedad por siempre. Por lo que, al no haber solución, quedan dos opciones. La primera, encontrar el sentido a través del arte, por medio de la experiencia estética. Y la segunda opción, renunciando a la voluntad de vivir. Este es el camino de la asceta, del santo que renuncia al mundanal ruido y encuentra así algo de paz. Nietzsche se mantendrá fiel a alguna de estas ideas, y aceptará y sostendrá que la vida es voluntad de vivir, y que encontramos el sentido a través de la experiencia estética. Rechazará el pesimismo de Schopenhauer. Si la vida es así, debemos aceptarlo de forma alegre y gozosa. La asceta representa la voluntad de nada, es lo contrario a la voluntad de vivir. Por positivismo suele entenderse aquella actitud que considera que la ciencia y la filosofía deben limitarse al análisis de los hechos de la experiencia, estableciendo entre ellos relaciones y leyes. Esto, en gran medida, es una renuncia a conocer qué es la realidad. Es más, el positivismo es una actitud antimetafísica. A finales del XIX y principios del XX surge el vitalismo, donde se reivindica la vida como la realidad primera y radical. Hay autores que creían que la palabra vida pertenece a varios campos de la biología, filosofía, física, etc. Y no puede entenderse solo por los científicos, como hacen los positivistas, o a través de los elementos racionales, como decía Hegel, sino que hay que tener estos dos elementos en cuenta e incluir los elementos no racionales, como por ejemplo las pasiones y los sentimientos.